Muy bien, vamos a grabar. Primero de Corintios 10, del 1 al 4, leo para ustedes en el nombre de Jesús y dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos bebieron, comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Oramos, Dios bendito, gracias esta tarde por la oportunidad de una vez más estar en esta clase estudiando tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos para que se preparen y puedan ser bautizados en tu nombre, Señor y Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos hablado que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos hablado también que la Biblia dice que nosotros somos pecadores y también hemos hablado que para podernos acercar a Dios necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Recordando un poquito, el arrepentimiento en términos generales es un cambio de vida. Es apartarse del pecado, es morirse al pecado, es abandonar nuestros pensamientos, nuestros caminos. Eso es arrepentimiento. Y para poderse bautizar, sí es un requisito fundamental, básico, diríamos el único requisito que la Biblia exige para poderse bautizar es que estemos completamente arrepentidos. Y la razón es porque el arrepentimiento es un símbolo de muerte y ahí es donde nos identificamos con Jesús en su muerte. Con Cristo debemos estar muertos. Y después de eso, lo vamos a ver posteriormente, después de que uno se muere hay que ser sepultado y esto tiene un simbolismo con el bautismo. El bautismo es una sepultura también. Pero hoy un poco acerca del bautismo. ¿Por qué nosotros bautizamos? ¿Desde cuándo se practica el bautismo? El origen de esta práctica, su significado, qué tan importante es el bautismo. Son preguntas que deberíamos de hacernos y debo de comentar que necesarias las preguntas porque también existen movimientos cristianos, podría yo decirle así, que se llaman cristianos, los cuales dicen que el bautismo no es tan importante, que lo importante es que uno tenga fe, que uno lea la Biblia, vaya a la iglesia, busque de Dios, crea en Él, eso es lo más importante. No desestimamos nosotros que sí hay que tener fe, que hay que buscar de Dios, ir a la iglesia, pero, pero de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Biblia, el bautismo sí es muy importante y por eso es importante conocer un poco o mucho acerca de este tema. Lo primero que quisiera mencionar, o una de las cosas que quisiera mencionar, es que en la antigüedad, en el pasado, no había bautismos, es decir, que para convertirse o para ser judío, los judíos mismos no necesitaban ser bautizados. Todo lo que necesitan, incluso ahora mismo, todo lo que un judío necesita es demostrar que tiene una madre judía. Y si su madre es judía, pues ellos son judíos. Y si son judíos, entonces ellos no necesitan ser bautizados. Para ser judíos, no necesitan ser bautizados. Y digo para ser judíos porque el judaísmo es la práctica del Antiguo Testamento. Todos los que desde Abraham hasta ahora y de la descendencia de Abraham, los practicantes en lo que creyó Abraham se llaman judíos en este momento, ¿no? Entonces, por eso hablamos de judíos. Quizá en la antigüedad diríamos hebreos o diríamos israelitas, pero hoy hablamos de judíos, la nación que vive en Israel y que también está dispersada en el mundo. Pero en fin, los que todavía practican lo que dice el Antiguo Testamento. A ellos me refiero cuando hablo de judíos.
ellos no necesitan ni necesitaban ser bautizados. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento algunas referencias como las que encontramos en el libro de Mateo, por favor, capítulo 3, verso 9, donde Juan está predicando el arrepentimiento y cuando tiene que dirigirse al pueblo judío, aquí específicamente Mateo capítulo 3, y encontramos el verso 8, bueno, desde el 7, donde dice, al ver él, o sea, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros. O sea, Juan ya les está diciendo, y alto ahí, no piensen en decir esto, como que esto es lo que los va a defender. ¿Qué es lo que pensaban decir ellos y que porque lo decían? A Abraham tenemos por padre. Este es el argumento fuerte que tenían los judíos y que tienen hasta el día de hoy. Para hacerse judíos, todo lo que necesitan es asegurar que son hijos de Abraham, que son descendientes de Abraham. A Abraham tenemos por padre, pero Juan les dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En otras palabras, Juan está diciendo, a mí no me interesa que sean hijos de Abraham. Ustedes tienen que arrepentirse y, por supuesto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros agregamos hoy los hijos de Abraham necesitan no solo arrepentirse, sino también bautizarse, porque el Señor, como lo vamos a ver después, dio el mandamiento ahora para la salvación. El bautismo es necesario, es indispensable, es importante. Otra escritura está en San Juan 8, en donde también ellos ponen este argumento, que son hijos de Abraham. Cuando el Señor Jesús, ahora no Juan, sino el Señor mismo, tiene una conversación por ahí con ellos, el Señor les empieza a decir en San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, la conversación era con judíos, le respondieron, linaje de Abraham somos. Se dan cuenta cómo ellos usan el argumento. Nosotros somos descendientes de Abraham. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Espérate, nosotros estamos libres, nosotros no somos esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham, linaje de Abraham somos. Pero Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los está confrontando ahora a la realidad, digamos, de este nuevo testamento, o qué diría yo, de esta nueva época, de esta dispensación, del tiempo del cristianismo, la era mesiánica, como se pueda llamar, y les está diciendo, ustedes necesitan arrepentirse porque son pecadores, como ya lo vimos nosotros también. Todo mundo es un pecador. Y les dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, incluso les dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que les hace notar que el ser hijos de Abraham no es argumento suficiente para la salvación en este tiempo. Ellos necesitaban de Jesús, que es Dios manifestado en carne,
que en este momento Él es llamado el Hijo, porque Dios a través de esa manifestación de carne es que ha venido a salvar a la humanidad. Entonces necesitan ellos de ese ministerio, del ministerio de Dios hecho carne, de llamado el Hijo de Dios. Sin esto ellos no son salvos. Entonces, dicho esto, eh, repito, los judíos por esa razón no se bautizaban. Y digo también esto porque se van a encontrar ustedes con el argumento cuando quizá le digan a ustedes a algún pariente, amigo, familiar, oye, me voy a bautizar. Y ellos van a decir, bueno, pero el bautismo no es tan importante, tanto que el ladrón en la cruz, por ejemplo, no se bautizó y el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso. Y yo agregaría, no solamente eso, yo agregaría, díganme dónde dice que Abraham se bautizó, dónde se bautizó David, dónde se bautizó Salomón, dónde se bautizó Jeremías, dónde se bautizó Elías, dónde se bautizó Isaías, dónde se bautizó alguna persona del Antiguo Testamento. No hay. Ninguno fue bautizado. ¿Por qué? Ya les estoy diciendo la razón. Porque ellos todo lo que necesitaban era ser descendientes de Abraham. Y se quedaban como judíos. Y si practicaban la ley, eso era suficiente en ese tiempo. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, las cosas cambiaron. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Sin embargo, figuras, no es esto un bautismo, pero algunas figuras que podríamos encontrar en el Antiguo Testamento que tienen relación con el bautismo de ahora, es que sin embargo los judíos sí tenían prácticas de lavamientos, es decir, sí se lavaban con agua. Por ejemplo, Éxodo 29, verso 4. Éxodo capítulo 29 y el verso 4. Permítanme leer porque estamos grabando. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 29:4. Ahí vas a llevar a tus hijos, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces, una vez hecho esto, ellos quedaban consagrados para ser sacerdotes. Vamos déjenme encontrar el versículo. Ok. Capítulo, sí, y los consagraréis. Bien, está ahí, déjenme encontrar el versículo donde de esta manera eran consagrados para ser su sacerdote. De esta manera Dios los consideraba para que fueran sacerdotes de él para siempre. El 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, es 29-21, rociarás a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás, y luego hay otras cosas que se hacían también. De esta manera ellos eran consagrados para poder llevar el sacerdocio. Entonces los lavaban, leímos ahí en el verso 4 que los lavaban con agua pura, eran rociados a la puerta del tabernáculo de reunión para que de esta manera ellos fueran consagrados como sus sacerdotes. En el verso 9, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho. Este es el verso que quería encontrar. El sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos aquí una figura
Este no es un bautismo. Ellos no eran bautizados para ser judíos o para ser salvos. Era una ceremonia de consagración que, como dije, solamente es como una figura, un símbolo para el Nuevo Testamento. Para poder ser sacerdotes, ellos necesitaban pasar por esta ceremonia de ser lavados con agua a la puerta del tabernáculo. Si esto no sucedía, así fueran hijos de Aarón, hijos de sacerdotes, ellos no podían oficiar el sacerdocio. Entonces, pero esta práctica no era para todos los judíos, era solamente para el sacerdocio. Un símbolo también para nuestro tiempo, porque ahora nosotros, al ser bautizados, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros todos, ahora sí, todos los que se bautizan en este tiempo, son por Dios llamados reyes y sacerdotes. Nosotros ahora podemos hacer prácticamente lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Es verdad que Dios elige a líderes, pastores, maestros, profetas, es cierto, pero cada cristiano, sin excepción de personas, puede entrar a la presencia de Dios, cosa que era exclusiva para el sacerdocio. Y ahí hay otra lección que podríamos aprender. Pero lo que quiero decirles entonces que no era un bautismo, era algo que hoy se puede comparar con el bautismo de ahora, porque esto sin el bautismo nosotros no podemos oficiar, no podemos acercarnos a la presencia de Dios como quisiéramos, no podemos tener esa comunión con Dios, no podemos, sencillamente necesitamos ser bautizados. En aquel tiempo solamente era una ceremonia de purificación. En el verso 21 que ya leímos, donde dice que eran rociados con sangre. Ahora aquí aparece la sangre, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Eran rociados con sangre. Esto también es un símbolo del bautismo de ahora, porque nosotros cuando nos bautizamos bíblicamente, por supuesto, cuando se hace de acuerdo a la Biblia, nosotros somos lavados con la sangre de Jesucristo. Esto cuando invocamos el nombre de Jesús. Si no invocamos el nombre de Jesús, no hay sangre, y si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, pero sigue siendo todas esas prácticas del Antiguo Testamento que hacían los judíos, era solo una sombra y figura. Ellos lo hacían porque Dios se los había establecido. Los sacerdotes tenían que hacer esto. También en el capítulo 30 dice que se lavaban las manos y los pies, lo vamos a leer en el capítulo 30 y adelantito, verso 20, donde dice, cuando entren en el tabernáculo, 30, 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendencias por sus generaciones. Aquí es donde hasta cabe preguntarse, bueno, ¿y si se les olvidaba lavarse las manos? ¿Y si se les olvidaba lavarse los pies? O si se les hacía tarde y nada más se lavaban las manos y los pies no, o viceversa, o nada, simplemente porque querían llegar puntuales a la ceremonia. Es claro lo que la Biblia dice. Te lavarás las manos y los pies cuando entres al tabernáculo para que no muera. Esto, como lo vamos a ver, tiene un simbolismo para el Nuevo Testamento, porque resulta que hoy el bautismo es importante al grado que, como vamos a leer, pero ahorita solo menciono, que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tan importante es que si un sacerdote se le olvidaba, se metía hacia el tabernáculo, qué posibilidad había de morirse? Simple. El Señor dijo, lávate manos y pies para que no te mueras. Significa que si no se lavaban las manos y los pies, se morían. Se morían. Existe una tradición, es finalmente una tradición, así quiero decirlo, que los sacerdotes llevaban amarrada una cuerda a una de sus piernas.
o a la cintura, según. Una cuerda que daba hasta fuera del tabernáculo, y que por cierto el tabernáculo no era tan grande, un poquito más grande que lo que tenemos aquí, en lo que es mi oficina, digamos. Así que una cuerda de 5 metros bien podía dar hasta la parte de afuera. El asunto es que dicen que cuando un sacerdote por alguna razón entraba no en las condiciones propias, sí se morían, pero si alguien se atrevía a entrar para sacarlo, también se moría. Entonces era para eso la cuerda, que había que jalarlo para que el que lo rescatara, pues no se muriera también, mientras escogían o Dios elegía al sucesor de ese sacerdote. Así que entonces solo es el símbolo y la figura, pero en realidad tampoco esto es un bautismo. O sea, los judíos definitivamente no se bautizaban. Así que no nos debe extrañar que no encontremos ningún antecedente de bautismo en la antigüedad. Llegamos al tiempo del Nuevo Testamento y las personas no dice que se bautizaban. El primer antecedente que nosotros encontramos de ya un bautismo como tal, que nosotros lo conocemos, se encuentra precisamente en Mateo, en donde Juan el Bautista está predicando en el libro de Mateo capítulo 3, donde está diciendo él, bueno, ya dijimos que muchos saduceos y fariseos venían a su bautismo, al grado que les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la era venidera? Eran bautizados por él. Y luego en el 3:10, 3:11, agrega y dice, yo a la verdad, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces observamos que Juan está bautizando. Pero antes de Juan no hay antecedentes que otra persona estuviera bautizando. Hasta ahora no sabemos, no hemos encontrado. Se han encontrado fuentes, se han encontrado estanques, lugares donde los judíos iban a hacer esos rituales que hemos mencionado, de algún modo se lavaban, pero hasta ahora no se sabe que eran sitios de bautismos, no se bautizaban. Los judíos, en conclusión, no se bautizaban. El primer antecedente cercano al bautismo que nosotros practicamos es el de Juan el Bautista. Se sabe, por lo que vamos a mirar también después, que eran sumergidos en el agua por Juan. Simplemente, ¿qué decía? No se sabe qué decía, solo que es un bautismo para arrepentimiento, el que él practicaba, pero anunció que Jesús venía después de él. Entonces, este es el antecedente muy cercano al antecedente cristiano. Es hasta el tiempo de Jesús. Cuando él muere, resucita, al resucitar, antes de ascender a los cielos, porque es lo que encontramos, es cuando él da el mandamiento. Marcos capítulo 16, encontramos que ahora sí él da un mandamiento. Capítulo 16, verso 14 en adelante. Se considera ya como una institución, es decir, algo que el Señor ordenó para que se practicara. Finalmente, dice el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire el verso 16, se establece el bautismo. El que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo que nosotros practicamos surge o nace con el mandamiento del Señor Jesús. A partir de ese momento, ya no basta con que tú seas judío, descendiente de Abraham. Ahora tienes que arrepentirte y bautizarte, creer en Él, creer en Jesús, pues, creer en Jesús y ser bautizado como Él lo establece. Ahora se pone como una institución. Esto significa está establecido por Jesús. Ahora Dios está diciendo, es necesario ser bautizado para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está el mandamiento. Creyere y fuere bautizado será salvo. No creyere será condenado. Es así de sencillo, podría yo decir, es así de simple como nosotros, o como podría yo explicárselos a ustedes. Ahora sí el bautismo es necesario. Ahora todo el que quiera ser salvo no solo tiene que creer, no solo decir soy de familia cristiana o soy descendiente judío, no, ahora sí se requiere de obedecer la institución que él dio, ser bautizado. Eso quedó instituido, establecido, constituido, como lo podamos entender. Ahora es un mandamiento. ¿Alguien quiere ser salvo? Nadie va a ser obligado a ser bautizado, por supuesto, como nadie va a ser obligado a ser salvo. No vamos a obligar a nadie a que se salve. Les vamos a predicar el evangelio. El que quiera ser salvo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Bueno, tienes que arrepentirte, pero también tienes que ser bautizado. Entonces, el bautismo se constituye y queda como parte de la salvación en este tiempo, no en la antigüedad, repito. Así que si a ustedes les preguntan, oiga, pero el ladrón no fue bautizado y otras personas, es que no era un mandamiento, no estaba establecido, no era necesario ser bautizado. Todo lo que los judíos necesitaban era comprobar que tenían una madre judía, que eran descendientes de Abraham, y eso era todo. Pero en este tiempo ya no. Una vez que viene Jesús, las cosas han cambiado. Él viene a reformar las cosas y viene a abrir, sí, el reino de los cielos al mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero al creer en él, creyere, también tiene que ser bautizado. El bautismo se considera ahora un mandamiento, es un mandamiento establecido por el Señor y tiene que ser cumplido si nosotros queremos ser salvos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, hermana Carla, acá en Zoom, y no sé si estoy siendo claro. Pregunta, hermana. ¿Todo bien? Hermana Tere, ¿estamos bien? Bueno. Creo que podemos avanzar. Entonces, como tal, si es un mandamiento establecido por el Señor, y lo vamos a leer también en Lucas capítulo 24, por favor. Capítulo 24, versos 45 al 47, donde leemos de la siguiente manera. Y les dijo, así está escrito, 46. Ok, 45, ¿verdad? 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios está estableciendo, está poniendo un mandamiento que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La importancia del bautismo, significado
e importancia del bautismo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Es importante? Bueno, ya estamos mirando que sí, porque ya leímos Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es como que si preguntáramos en el Antiguo Testamento, para recordar un poquito lo que leímos, ¿qué le pasaba a un sacerdote? ¿Qué le podía pasar a un sacerdote si se le olvidaba lavarse las manos y los pies? Sencillo, se moría. Se moría. ¿Por qué? Pues porque el mandamiento dice, lávate las manos y los pies para que no mueras. No se lavaban las manos y los pies, pues se morían. Simple. Pero mientras ellos cumplieran con el mandamiento, todo estaba bien. Entonces, en este tiempo, nosotros necesitamos ser bautizados, porque el que creyere tiene que ser bautizado para ser salvo. El que no cree no se bautiza y como consecuencia no será salvo. Es como lo podemos decir. Entonces, ¿por qué es tan importante el bautismo? ¿Qué significado tiene el bautismo que llega a ser tan importante? Voy a tratar de ser breve. En Romanos capítulo 6 encontramos, para ir directo al tema, el significado del bautismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pues diremos? 6:1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, responde Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Como que Pablo nos confronta preguntándonos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ya nos morimos con él. Y además agrega, porque somos sepultados, estoy en el 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos aquí de manera específica el significado del bautismo. ¿Por qué nosotros tenemos que bautizarnos? Porque vamos a seguir pecando. Pablo dice, no, no, no. ¿Por qué? Porque ya nos morimos al pecado. Aquí recordamos el tema del arrepentimiento. Arrepentimiento está definido por Pablo aquí como morirse al pecado. Si ya estás muerto al pecado, quiere decir te arrepentiste, no puedes seguir pecando. Pero además, ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús nos hemos bautizado en su muerte, porque somos sepultados. Ahí está el significado. Somos sepultados juntamente con Jesús para muerte, y esto es por el bautismo. ¿Dónde se sepultan? ¿Dónde nos sepultamos nosotros para muerte con Jesús? En el bautismo. ¿De acuerdo, hermana Tere? Hermana Carla. En el bautismo somos sepultados juntamente con él. O sea, él fue sepultado, nosotros nos sepultamos con él. ¿Dónde? En el bautismo. No podemos retroceder 2000 años atrás. Échenos en la tumba junto con él. Por supuesto que no. Pero ¿dónde nos sepultamos con él? En el bautismo. Esto explica el por qué la iglesia cristiana no le echa unas gotitas de agua al candidato, ni lo sumerge boca abajo, ni lo avienta al agua o échate un clavado, sino que los sumergimos hacia atrás. Es algo que ustedes deben de saber. Cuando sean bautizados, los vamos a sumergir hacia atrás. Es decir, los vamos a acostar en su tumba o en su caja, valga la expresión. Los estamos sepultando. Aquí les adelanto, ustedes van a inhalar aire, se van a tapar la nariz con las manos, los dedos, y yo los voy a tomar de ahí y los voy a sumergir hacia atrás. Fracción de segundos. Eso es solo para asegurarme que queden bien cubiertos por el agua, que no quede nada por fuera, una mano,
pies, su cabeza, nada, todo completamente sepultado debajo del agua. Es que el bautismo es un símbolo de sepultura. Y la sepultura no se deja la mano por fuera, la cabeza, los pies o algo. Hay muchas razones que podríamos decir acerca del bautismo: evitar epidemias, evitar que los carroñeros animales vengan y desentierren, etcétera, etcétera. Entonces, el bautismo tiene que, perdón, la sepultura tiene que ser, al menos en México, 2 metros bajo tierra, y hasta donde sea. En otros países usan lápidas o criptas digamos, de cemento, bueno, bien sellado, nada por fuera, que no salga ni el olor, nada, nada. Es así como se hace una sepultura. Pues un bautismo debe ser igual, bien tapado, bien cubierto, bien sepultado. Es de esa manera que se practica el bautismo. La sepultura, igual que el bautismo, bien cubiertos por el agua. No basta ser rociados. Eso lo vamos a ampliar un poquito cuando hablemos acerca de la forma, cómo es que se hace el bautismo. Pero entonces, significado. El bautismo es importante porque en el bautismo nos identificamos con Jesús en su sepultura. Anteriormente nos hemos muerto al pecado con él y también con él nos morimos. O sea, yo me muero con él cuando me arrepiento, me sepulto con él cuando me bautizo, resucito con él cuando salgo y ahora soy una nueva criatura. Porque en el bautismo nacemos de nuevo. Esto es lo extraordinario. Ahora sí entenderemos lo que dice Juan en el capítulo 3, donde el Señor está diciendo que a Nicodemo le dice: de cierto te digo. San Juan capítulo 3, versos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. Y eso sucede en el bautismo. Ahora, propiamente no es la magia de meterlo al agua, sacarlo y ya sucedió, porque todo, incluye la fe, incluye el arrepentimiento, incluye el deseo de tener una vida nueva y claro, Dios interviene en todo esto, pero finalmente necesitamos identificarnos con Jesús, porque eso es lo que significa el bautismo: identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Él murió para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Él murió, fue sepultado y resucitó. Ambas cosas tuvieron que cumplirse. Si él solo hubiese muerto y no lo hubieran sepultado, y no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdidos, no tendríamos el perdón de nuestros pecados. Era necesario porque estaba escrito, como lo leímos en Lucas 24, así está escrito: ya se fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, era necesaria su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, para que nosotros encontremos la salvación, necesitamos pasar por el mismo proceso: muerte, sepultura, resurrección. Muerte, ¿dónde nos morimos? Pregunto. En el arrepentimiento, correcto. ¿Dónde somos sepultados? En el bautismo, el tema de hoy. Nos arrepentimos, morimos.
nos bautizamos, somos sepultados, resucitamos para que así también nosotros andemos, dice Romanos, en nueva vida, vida nueva. Es por eso que debemos vivir en santidad después del bautismo. No es que vamos a vivir igual, ya al cabo ya nos bautizamos, ahora sí vive como quieras. No, oye, tienes que vivir, tienes que haber resucitado, tienes que tener una vida nueva, tienes que tener un nuevo nacimiento, tienes que ser nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es eso desde que nos bautizamos. Nosotros andamos en una vida nueva y como consecuencia somos una nueva criatura. Si no, no tiene sentido que nosotros nos hayamos bautizado. Si vamos a, después de bautizarnos, vamos a vivir como nosotros querramos, de esa manera no es así. Necesitamos que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, significado del bautismo, identificación, significa identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Aparte de que debo recordarles que el bautismo es un mandamiento del Señor. Si no entendiéramos mucho del significado del bautismo, que tiene que ver con muerte, sepultura, resurrección, simplemente respondemos, ¿por qué te bautizas? Porque Jesús lo mandó. Sería una respuesta muy simple. Si Jesús lo mandó, yo lo obedezco porque yo quiero ser salvo. Y si Él puso esto como mandamiento, yo lo obedezco porque es así como yo voy a poder ser salvo. Ya lo entenderé después, pero en este momento nosotros estamos tratando de darles esta explicación para que tengan una respuesta todavía mejor, para que si alguien les pregunte, ¿y eso qué significa? ¿Por qué ustedes se bautizan? Ah, porque nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Si yo quiero ser salvo, debo morir. ¿En dónde? En el arrepentimiento. Debo ser sepultado. ¿Dónde? En el bautismo. Y debo resucitar. ¿Dónde? Una vida nueva, una vida de santidad. Y eso implica recibir también el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, ese es el significado del bautismo. ¿Y es importante? Sí es importante el que uno obedezca lo que Dios ha mandado. Tenemos el ejemplo del Señor cuando se trató de ser bautizado él mismo para iniciar su ministerio necesitaba pasar por este proceso del bautismo, aunque él no se bautizó para el perdón de los pecados, nosotros sí lo necesitamos, pero él necesitaba para ser certificado por Juan el Bautista, él necesitó ser bautizado y le dio la importancia necesaria. En San Mateo, en el capítulo 3, versos 13 en adelante, 3:13, ya lo tenemos ahí. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Les tengo que informar que este viaje desde Galilea hasta el Jordán, donde estaba Juan bautizando, es un viaje como de aquí a Cuernavaca. ¿Ha ido a Cuernavaca alguna vez, hermana? Usted sí, han ido a Cuernavaca. Son ciento y tantos kilómetros. 110, 120 kilómetros de aquí a Cuernavaca, más o menos. Imagínense ese viaje, ustedes lo han hecho en autobús o en automóvil. Se hacen 1 hora y media, más o menos, o 1 hora corriendo plano a 120 kilómetros o más, pero no menos de 1 hora. A menos que vayan a 160, serán media hora. Pero, o a 180 o a 200. Pero imagínense ese recorrido a pie o digamos que en burro, de aquí a Cuernavaca. ¿Cuánto se hace de aquí a su casa? ¿Se ha ido caminando alguna vez usted? No. No. ¿Usted tampoco? Vivo aquí en el centro. De aquí al centro sí, como media hora. Pero ya incluso a la Ejidal
o no a la Ejidal, sino a la, ¿cómo se llama? San José. Yo me Ah, no, acuerdo sí. de estar la guardia de los taxis. Vengo caminando, en media hora y llego. En media hora, Pero vengo correcto. de mi paso, pues. Bueno, Así. multiplique esa distancia de aquí a allá, digamos que 2 kilómetros más o menos, 2,5 kilómetros, media hora en promedio. Media hora son para 2 kilómetros más o menos en promedio. Multiplique eso por 100 kilómetros. O sea que para recorrer 20, bueno, media hora, 2 kilómetros sin descansar y sin parar, usted en una hora se lleva 4 kilómetros. Lo veo difícil, caminando, pero bueno, digamos que sí, nos hagamos También voy por la colonia Génesis. Ahí tengo un terrenito, 2 horas, llego hasta acá, hasta el mercado. 2 horas, correcto. Pero ¿cuánto es de aquí a la Génesis? Entonces, es que no es fácil, sí es bastante tiempo, sí es bastante tiempo. Así que 100 kilómetros, uy, Dios mío, estamos hablando de 2 días en promedio, sin parar, sin dormir, eso sería. Bueno, el punto es que el maestro hizo el viaje de aquí a Cuernavaca en promedio, caminando. ¿Y todo por qué? Porque tenía que ser bautizado por Juan. Y luego agreguemos el antecedente del verso 14. Mas Juan se le oponía. ¿Y cuál era el argumento de Juan? ¿Qué le decía? Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Imagínense que nosotros decimos, el bautismo no es importante. Y luego resulta que viene una persona muy importante aquí a la iglesia y yo lo veo y digo, ay, es el presidente municipal, es más, es el presidente de la República. ¿No será que él me podrá echar la bendición a mí? Mejor, oiga, señor, no, usted no podrá, mejor bautíceme usted a mí. O sea que un buen argumento como para decir, pues que el más grande bendiga al más pequeño. Y Jesús pudo haber dicho, tiene razón, de veras que al cabo no es tan importante el bautismo, pues hagámoslo como tú dices, yo te bautizo a ti o tú me bautizas a mí, que al cabo es lo mismo, que al cabo no es importante, no pasa nada si te bautizo, me bautizas o no, o sí o no, no importa, hagámoslo como tú dices, o simplemente ni tú a mí ni yo a ti, mejor nos quedamos como estamos. El Señor le responde y le dice, deja ahora. Tienes que bautizarme, eso significa. Deja ahora, significa, tienes que hacerlo. Vine, me tienes que bautizar, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender entonces con este mensaje que el Señor nos manda? Es, quédate sin bautizar, que al cabo no es importante. No, no, no. Yo necesito cumplir con toda justicia. Si el Señor lo mandó, yo lo obedezco. Si no lo mandó el Señor, no lo obedezco, pero si Él dio el mandamiento, yo cumplo lo que Él manda. Yo obedezco lo que Él manda. Así que hagamos lo que es justo. Yo necesito ser bautizado. El bautismo es importante. Definitivamente no podríamos hallarle más importancia que lo que encontramos ahí. Deja ahora, dice el maestro, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y vuelvo a recordarles, Marcos 16, por si se nos olvida, Marcos 16 que es el versículo clave para esto. Quisiera que lo leyéramos nuevamente, donde el Señor da el mandamiento de ir por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos la importancia que el Señor le dio al bautismo. Así que es necesario en esta era, en esta época, llamémosle mesiánica o cristiana,
en esta época, el que quiera entrar al reino de Dios necesita nacer de nuevo, y esto implica nacer del agua y del Espíritu, que tiene que ver también con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Si agregamos algunas escrituras más, como Hechos 22 y el verso 16, es importante el bautismo porque ahí Pablo dijo que, bueno, más bien Lucas escribe que Ananías le dijo a Saulo, a Pablo, que sus pecados serían lavados. 22:16, Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Veamos si es importante o no. ¿Dónde se lavan los pecados? Cuando te bautizas. Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Por supuesto que si no se invoca el nombre de Jesús, no hay limpieza de pecados, pero finalmente esto sucede en el bautismo. Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y vamos a terminar leyendo Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, en el verso 37. Pedro ha estado predicando y concluye donde, al decir que Jesús fue muerto y ahora resucitado, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, o sea, sintieron tristeza, y sintieron el deseo de arrepentirse, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto significa, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y ahora, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué continúa? ¿Qué más debemos hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos perdidos? Entonces Pedro les dijo, miren si es importante o no el bautismo. Pedro les dijo, número uno, arrepentíos. Ya dijimos nosotros que este es uno de los requisitos, diríamos el único, para que una persona pueda ser bautizada: arrepentimiento. Así que Pedro les dice, esto es lo que van a hacer: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y ahí viene la vida nueva, recibiréis el don del Espíritu Santo. Si observan, aquí están los tres tiempos en la vida de Jesús. ¿Cuáles son? Muerte, sepultura, resurrección. ¿Dónde está la muerte? Cuando Pedro dice que, ayúdenme, arrepentíos. Ahí está la muerte. Sepultura, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Resurrección, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que identificarnos con Jesús. Muerte, sepultura, resurrección. Entonces, conclusión, ¿es importante el bautismo? Por supuesto. Por supuesto. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Si él estuviera muerto, Pablo dedica todo un capítulo, el 15 de 1 Corintios, donde dice: si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Se acabó. Todo lo que hacemos aquí, dice Pablo, se los recomiendo que lo lean, capítulo 15 de Corintios, dice: comamos y bebamos, mañana nos vamos a morir. Todo lo que estamos haciendo aquí, dice, nuestra fe es vana, no sirve. No sirve nuestra fe, es vana, dice. Nuestra predicación es vana. Los que creyeron en Cristo y están muertos están perdidos, pobrecitos. Somos los dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que se rían de nosotros porque nos engañamos. Pero Pablo concluye: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Así que lo que hacemos no es pérdida de tiempo. Esto tiene valor porque Él está vivo. Murió, fue sepultado, pero resucitó. Entonces, tres tiempos: muerte, sepultura, resurrección. Nosotros morimos, somos sepultados y resucitamos. Arrepentimiento,
bautismo en agua y recepción del Espíritu Santo, viviendo una vida nueva. Santidad podríamos agregar ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que se haya quedado como un poco confuso? Yo al principio tenía dudas también del primer versículo que leímos, Ajá. porque que decía que era necesario el bautismo, pero igual en la convención, pues de que se habló de recibir el Espíritu Santo. y en una predicación decía que era necesario para salvación recibir el Espíritu Santo. Correcto. Y pues ya con esto leyendo ya también lo último que dice recibir y recibiréis el don del Espíritu Santo. Correcto. Ya me queda clara pues esa duda porque sí es necesario, pero también mi duda era, digo, y los que no han recibido pues el Espíritu Santo aún siendo bautizados, pero también está escrito pues de una vida nueva. ¿Y qué conlleva esa vida nueva? Pues como dice la santidad, la oración, todo eso, y ya eso. Y para poder vivir en santidad necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la fuerza. Miren, yo diría lo que dijo alguien. Si tú estás planeando morirte esta noche, te arrepientes, te bautizas hoy y te mueres, listo. Vámonos. El Espíritu Santo no fue necesario que hablaras en lenguas. Vámonos ahí, digamos, derechito al cielo, porque ahí tus pecados están siendo perdonados, pero sales del agua y sigues vivo y ya estás viendo el pecado a tu alrededor. Listo, necesitas el Espíritu Santo para poder vivir una vida de santidad. Eso es definitivo. Es más, si te estuvieras muriendo en el Antiguo Testamento, el Señor dice, listo, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero se llegó este tiempo, el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia del Espíritu Santo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del cristianismo o del mesianismo, como se llame, aquí necesitamos estos tres tiempos: muerte, sepultura y resurrección. Es necesario. De tal manera que si no hemos recibido ya el Espíritu Santo, porque en ocasiones, eso lo vamos a estudiar después, se recibe en el momento, se recibe después, se recibe antes, incluso de ser bautizados, les digo, ustedes pueden recibirlo antes. Usted no recibió en la convención, pero estuvo cerca. Muy bien, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Les comento, una hermanita que no se ha podido conectar, pero que tampoco vino este domingo, pero que está viniendo de Teloloapan, ella recibió el Espíritu Santo en la convención. Tiene 3 domingos de venir a la iglesia. Todavía no se ha... Lo ubico, pues. Correcto. Traen un march, creo, que necesito, Con sus niños. Correcto, ella, una de ellas, porque son 3, la mamá, una hermana, la hermana Guadalupe y sus niños. Entonces, ella, la hermana Guadalupe, recibió el Espíritu, anda como con juguete nuevo, ya se imaginan, algo extraordinario, algo bonito. Entonces les digo que ustedes pueden recibirlo antes de, no esperen hasta ser bautizados, ya pueden recibir el Espíritu Santo, porque no hay un orden exactamente. Primero recibo el Espíritu Santo, primero me bautismo. El Espíritu Santo se puede recibir antes, en el momento o después del bautismo. Así que lo vamos a estudiar después. Entonces, no hay preguntas, no hay dudas. Cierro aquí